Nuestro equipo está conformado por Omar Hernández, Fernanda Rojas, Paulina Martínez, Eduardo Rodríguez y su servidora Isabela Rangel, y esta es nuestra línea del tiempo de la óptica. La historia de la óptica está relacionada con la historia y el descubrimiento de las leyes de la reflexión y de la refracción, de la formación de las imágenes, colores, lentes, entre otros. Sin embargo, no se sabe con mucha precisión las nociones que se tenían de la óptica en la antigüedad. Es gracias a la óptica que somos capaces de conocer y estudiar la naturaleza de la luz. En el 1900 a.C. se menciona en el Éxodo que Basael limpiaba los espejos de las mujeres. Estos espejos se hacían de cobre pulido, bronce y espéculum. En el siglo XV a.C., durante el reinado de Tomes III, aparecen los primeros vasos de vidrio y esmaltes artísticos de este material. Luego, en el siglo XIII a.C., un espejo es hallado en Egipto cerca de la pirámide de Sesostris II. En el siglo VI a.C., Confucio habla de un zapatero que usaba vidrios en los ojos. Esto hace suponer el uso de este material como decorativo o como medicina. En el siglo VI a.C. también Empédocles mencionó por primera vez el campo visual. En el siglo IV y III a.C., Euclides en óptica y catróptica hace observaciones geométricas como la propagación rectilínea de la luz. En los años 287 a 212 a.C., Arquímedes empleó espejos ustorios para concentrar los rayos del sol en los barcos enemigos y quemar sus naves. Los filósofos de la antigua Grecia en ese mismo periodo crearon teorías sobre la naturaleza de la luz. Según los pitagóricos, la visión es causada por la proyección de imágenes lanzadas desde los objetos hacia los ojos. Del 341 a.C. al 270 a.C., Epicuro mencionó: de los objetos brotan partículas que hieren los ojos e impresionan la vista. Conocía la ley de la reflexión y la refracción de la luz. Posteriormente, Aristóteles dijo que cuando un medio está en reposo hay oscuridad en él, pero cuando es excitado por la lumbre de un objeto, el medio pasa al estado activo y se vuelve transparente. Es así que los colores del objeto entonces pueden viajar hasta nuestros ojos. Herón, siglo II a.C. en Alejandría, era mecánico y constructor de máquinas. Estudió los espejos de diversas formas, como planos, cóncavos y convexos. Séneca, del 3 a 65 de Cristo, fue el primero en mencionar la capacidad amplificadora de las lentes convergentes, además de describir los colores que se ven a través de un prisma transparente. El astrónomo Claudio Ptolomeo, siglo II de Cristo, en Alejandría, elaboró un aparato para medir los ángulos de incidencia y de refracción. Aetius de Amida, siglo VI, educado en la Universidad de Alejandría de igual manera, menciona la miopía en sus escritos científicos designándola como vista corta. Época medieval de la óptica. En la Edad Media solo los árabes hicieron estudios sobre la óptica, ya que una de las ramas de la medicina islámica más desarrollada fue el estudio de las enfermedades de los ojos. Así también entendieron la dióptrica en el sentido de paso de la luz por los cuerpos transparentes. Al-Haytham, de 965 a 1039, conocido en Occidente como Al-Hasan, es considerado el padre de la óptica moderna. Fue uno de los físicos más eminentes y sus aportaciones al sistema óptico y a los métodos científicos fueron enormes, donde destaca que descubrió las leyes de refracción y el primero en describir exactamente las partes del ojo y dar una explicación científica del proceso de la visión. El filósofo Roberto Rosenstein, en el siglo XII, elaboró una doctrina según la cual la energía creadora del mundo era la luz que procede de Dios, que se condensa y origina las sustancias naturales. Averroes, Córdoba, de 1126 a 1198, disipó con sus escritos la antigua idea de que los rayos luminosos
partían del ojo e hizo aportaciones importantes a la óptica en general. Al-Hafiqi vivió entre los siglos XII y XIII. Fue un oculista de gran experiencia y escribió la obra Guía del Oculista. Entre 1210 y 1292, Roger Bacon, fraile franciscano inglés, talló los primeros lentes con la forma de lenteja y describió las propiedades de una lente. Las primeras lentes convergentes aparecen a finales del siglo XIII en el norte de Italia. En esta zona estaba muy desarrollada la tecnología del pulido de los cristales, y los primeros lentes se fabricaron para la presbicia y eran convexos. Sin embargo, en el siglo XIV se desarrolló en Europa la construcción de lentes para corregir defectos de la vista. El Renacimiento. En el siglo XV, de 1452 a 1519, destacó Leonardo da Vinci. Estudió la estructura y el funcionamiento del ojo y formuló una teoría de la visión, en la que comparaba el ojo a una cámara oscura. En el siglo XVI, las gafas empiezan a considerarse como un elemento de moda, signo de opulencia, intelectualidad y sabiduría. De igual manera, en el siglo XVI, se inventaron muchos instrumentos que permitían una mayor experimentación cuantitativa, donde destacan sobre todo dos: el telescopio y el microscopio. Siglo XVII. En el año 1608, Hans Lippershey, un fabricante de anteojos holandés, construyó un telescopio. Un año más tarde, en 1609, Galileo construyó su primer microscopio que solamente tenía una amplificación de 3x. Para el año 1623, Benito Daza de Valdés publicó un libro que contiene información sobre el uso de las lentes para mejorar la visión. En 1657, Pierre de Fermat dedujo la ley de refracción de la luz a partir de su propio principio de tiempo mínimo. En el año 1665, Isaac Newton fabricó un telescopio de reflexión y mediante estudios obtuvo el espectro de la luz de colores. En el mismo año, Robert Hooke construyó su primer microscopio compuesto. Para el año 1678, Christian Huygens desarrolló el primer intento en desarrollar la teoría ondulatoria de la luz. Siglo XVIII. Durante este siglo, el microscopio sufrió diversos adelantos mecánicos que aumentaron su estabilidad y su facilidad de uso, aunque no se desarrollaron mejoras ópticas. Sin embargo, durante el año 1805 se descubrieron los fenómenos de polarización por Louis Malus. En el año 1758, John Dollond inventó y patentó la lente acromática. Para finales de este siglo, se inventaron las lentes bifocales en Norteamérica. Este descubrimiento se le atribuye a Benjamin Franklin por unas cartas encontradas en el año 1784. 1801 a 1803. Thomas Young propone el principio de interferencia. Primera década. Fresnel sintetiza el concepto de teoría ondulatoria y transferencia. 1808. Malus descubre que en el fenómeno de polarización, los dos lados de luz también se hacían evidentes bajo la reflexión. 1825. La teoría corpuscular comienza a decaer. 1845. Michael Faraday correlaciona la luz y el electromagnetismo. 1849. Fizeau logra la primera determinación terrestre de la velocidad de la luz. 1850. Foucault informa que la velocidad de la luz en el agua es menor que en el aire. Maxwell plantea una ecuación y obtuvo la velocidad media de la luz. 1888. Hertz verificó la existencia de ondas electromagnéticas de longitud de onda larga. 1900. Max Carr presenta las bases de lo que sería otra nueva revolución en el pensamiento científico, la mecánica cuántica. 1905. Albert Einstein presenta la teoría especial de la relatividad y apoya la idea de rechazar la hipótesis del éter. 1913. Niels Bohr expuso una teoría cuántica que podía predecir las longitudes de onda de su espectro de emisión. 1920. La mecánica cuántica queda bien establecida. 1950. Se comienza a mezclar la óptica con técnicas matemáticas. 1960.
Se construye el primer láser y cubre todo el rango desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. La evolución de la óptica fisiológica y la optometría. En el siglo V a.C., Euclides planteó una teoría definida como la perspectiva hacia el ojo y no del objeto visto. Junto a los platónicos, sostuvo que la sensación visual se produce cuando los haces oculares enviados desde los ojos chocan con los objetos. Para el siglo III a.C., Aristóteles decía que cuando el medio, que puede ser aire o agua, por ejemplo, está en reposo, hay oscuridad, pero que, excitado por la lumbre de un objeto, el medio pasa al estado activo y se vuelve transparente. Los colores del objeto pueden entonces viajar hasta nuestros ojos. Según sea el estado de actividad del medio, los colores varían. Para el 65 después de Cristo, Lucio Séneca fue el primero en mencionar la capacidad amplificadora de las lentes convergentes, al escribir cómo se veían las cosas a través de un globo de vidrio lleno de agua. Para el siglo VI después de Cristo, Aetius de Amida menciona la miopía en sus escritos científicos, designándola como vista corta y haciendo la observación de que algunos miopes tienen los ojos saltones. Para el año 1039 después de Cristo, el físico iraquí Al-Haytham, conocido en Occidente también como Al-Hassem, es considerado el padre de la óptica moderna. Hizo importantes adelantos en la óptica de lentes y de espejos, descubrió las leyes de refracción, realizó también las primeras experiencias de la dispersión de la luz en sus colores, fabricó lentes, fue el primero en describir exactamente las partes del ojo y dar una explicación científica del proceso de la visión, fue el primero en analizar correctamente los principios de la cámara oscura. Los frailes europeos en el 1000 después de Cristo, siguiendo las teorías de Al-Hassem, los frailes de la Edad Media desarrollaron las llamadas piedras para leer. Posiblemente eran de cristal de roca o de alguna de las llamadas piedras semipreciosas, berilio. Estaban talladas en forma de una media esfera y aumentaban la letra. Para el siglo XII después de Cristo, Al-Ghafiqi escribió el tratado La Guía del Oculista, cuyo manuscrito original se conserva en la biblioteca del monasterio de El Escorial y continúa siendo analizada por los especialistas. Para el siglo XIII después de Cristo, Roger Bacon talló los primeros lentes con forma de lenteja que ahora conocemos, de ahí su nombre. Comprobó que las personas que ven mal pueden volver a ver las letras si utilizan vidrios tallados. Para el siglo XIV después de Cristo, las primeras lentes para gafas estaban hechas de cristal de roca o de berilio, y el siguiente paso fue montarlas en un armazón. Le pusieron un borde de madera, hierro, cuero, plomo, cobre o concha a dos de esos cristales tallados y los unieron con remaches de manera que formaran una unidad. A partir del siglo XIV, se desarrolló en Europa la construcción de lentes para corregir defectos de la vista. Aparecen las lentes cóncavas para la miopía. Sabemos que las usaba Petrarca, 1304-1374. La primera mención de la existencia de fabricantes de anteojos data del año 1300. Para el siglo XV, Leonardo da Vinci estudió la estructura y el funcionamiento del ojo, realizó varios progresos, pero tuvo el defecto, como sus predecesores, de creer que la función visual residía en el cristalino en vez de la retina. Formuló una teoría de la visión. Fue la primera persona que habló de la posibilidad de usar lentes de contacto para corregir problemas visuales. Para el siglo XVII, Johannes Kepler, en su obra Ad Vitrationem Paralipomenera, en 1604, es el primero que admite que la imagen se forma en la retina, que esta imagen está invertida con relación al objeto y que el cerebro es el encargado de volver a invertirla y ponerla derecha. Para el siglo XVII, Wilbur Snellius, o Snell, consiguió medir los ángulos que forman los rayos incidentes a la superficie de separación de dos medios, así como los que forman los rayos refractados, y a partir de tales mediciones formuló la ley de Snell. Benito Daza de Valdés, para 1634, es el autor del primer libro de óptica en español titulado El uso de los anteojos, el cual contiene abundante información sobre el uso de las lentes para mejorar la visión, sobre la operación de cataratas y sobre la corrección óptica de la hipermetropía y la presbicia. Para 1650, René Descartes descubrió los fundamentos de la óptica moderna. A él se le debe la idea de colocar una lente directamente sobre la superficie de la córnea. Su diseño constituyó el principio de las lentes de contacto. Intentó por primera vez fabricar algo que se asemejaba a una lente de contacto. Para 1718, Philippe de la Hire
perfeccionó la idea de Descartes y sugirió utilizar un vidrio cóncavo sobre el globo ocular. La curvatura interna del vidrio debería ser igual a la curvatura de la córnea, eliminando así la refracción de la córnea, y el humor acuoso y el vidrio pueden ser considerados como el mismo medio óptico. Para 1790, Thomas Young, médico inglés que se dedicó preferentemente al funcionamiento del ojo humano, estableciendo que existen 3 tipos de receptores, cada uno de ellos sensible a uno de los colores primarios, descubrió cómo cambia la curvatura del cristalino para enfocar objetos a distancias distintas y el origen del astigmatismo, y fue el primero en modificar la refracción del ojo mediante un sistema diotrópico aplicado a la córnea. Para el siglo XVII, Benjamin Franklin inventó las lentes bifocales en Norteamérica. Para 1748, Georges Louis Leclerc, en el año 1748, sugirió que se podía disminuir el peso de las lentes si la superficie esférica, en lugar de ser continua, estuviera dividida en anillos céntricos sucesivos. Para 1823, Sir John Frederick William Herschel aportó una interpretación teórica y justificó la posible aplicación práctica de las lentes de contacto concebidas y esbozadas por Leonardo da Vinci. Herschel sugirió que era posible corregir el astigmatismo por este ingenioso procedimiento. Para 1824, Agustín Fresnel recortó una lente esférica y la redujo a una serie de anillos que son prismas parabólicos concéntricos que recogen la luz dispersa y la concentran. El tipo de lente de Fresnel se utiliza actualmente para producir rayos paralelos de luz en los faros marítimos. En 1864 fue publicado el libro Las anomalías de refracción y acomodación. Para 1881, George Bedell-Airy llevó a cabo diversos descubrimientos en el campo de la óptica, entre los que destacan la invención de las lentes que permiten corregir el astigmatismo. A inicios del siglo XX, John Bosch, hijo, produce con ayuda de su padre los cristales bifocales denominados Cryptoc. Estas lentes se usan para ver de cerca y de lejos. Para 1906, Benson y Emerson introducen los cristales bifocales de una sola pieza conocidos con el nombre de Ultex, cuya adición se obtiene por diferencia de curvatura en la superficie biopotencial. Para 1920 se pone de moda en todo el mundo el uso de gafas solares. Para 1948, Kevin Towhee realizó la primera adaptación tolerable de lentes de contacto rígido no permeables a los gases. Para 1959, Bernard Maitenaz comienza las primeras pruebas con lentes de progresión continua y exactamente en el año 1959 se lanza al mercado el primer lente progresivo, conocido mundialmente como Varilux 1. Para 1960, Otto Richter desarrolla en Praga las primeras lentes fabricadas con hidrogeles, siendo estos más económicos y cómodos que otros modelos anteriores. Para 1964, Bausch y Lomb comercializan las primeras lentes fabricadas con moldes en lugar de torneadas. Patentaron el EMA hidroxietilmetacrilato en los Estados Unidos. Para 1965, Johnson & Johnson lanzan al mercado las primeras lentes de contacto blandos desechables y de reemplazo frecuente de la marca Acuvue. Para 1970 se empezaron a comercializar autorrefractómetros y desde entonces han ido evolucionando y mejorando al incorporar avances tecnológicos que se han producido en estas últimas décadas. Para 1976 se empiezan a comercializar lentes fabricadas con materiales rígidos permeables al gas llamados semirrígidos. Para 1987, Canon realiza la primera combinación de un autorrefractómetro y un autoqueratómetro, que se conoció en el mercado como RK-1 de Canon. Para 1991, Transitions Optical saca al mercado la primera lente fotocrómica orgánica. Y para 1999, Ciba Vision presenta la primera lente que, por su material, permite dormir con ellos durante 30 días, Night and Day Focus. Son lentes desechables que tienen hasta 6 veces más transmisión de oxígeno que las lentes blandas comunes. La óptica moderna. Para 2006 se emplearon metamateriales en el primer dispositivo de encubrimiento, haciendo que un objeto parezca invisible a las microondas. A este hecho se le conoce como el manto de invisibilidad. Para 2005, Roy J. Glover. Sus investigaciones permitieron explicar las diferencias fundamentales entre fuentes de luz como las bombillas convencionales y los láseres.